Miércoles segundo de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Imaginemos el juicio final. Jesús, dame fuerza para obrar la verdad e ir a la luz. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A veces se puede conocer el amor de una persona tomando en cuenta los dones que nos da. En este caso, podemos percibir el amor del Padre, viendo que ha entregado a su Hijo único al mundo. El Padre conoce perfectamente que la consecuencia natural del pecado es la muerte eterna, y podría habernos abandonado, porque la culpa no era suya, sino nuestra. Pero el Padre es rico en misericordia y no permaneció indiferente, viendo cómo la humanidad quedaba privada de la vida eterna y condenada al infierno. Al contrario, el Padre envía a su Hijo para salvarnos, y el precio de nuestro rescate ya ha sido pagado en la cruz. Pero el regalo de la salvación debe entrar en la vida de cada hombre por medio de la fe. Y la fe, ante todo, es un don de Dios, una virtud teologal, pero para que sea una fe viva, requiere nuestra libre aceptación, requiere que le entreguemos todo lo que tenemos y somos a Jesucristo. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi agradecimiento al Padre por haberme enviado a su Hijo? Punto número 2. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El que cree en Jesús no es juzgado, es decir, no es condenado. Jesucristo no ha venido para condenar, sino para salvar. Pero la salvación requiere una libre aceptación, porque si el alejamiento de Dios por medio del pecado se llevó a cabo por un acto libre del hombre, también el acercamiento debe realizarse por un acto libre de aceptación de la redención. Para salvarnos es necesaria la gracia y la libertad. El que no cree, el que no quiere aceptar la gracia que Jesucristo nos ofrece, ya está juzgado. En cierto sentido, Él es el autor de su propia condenación, porque Cristo no quiere que se condene y le ofrece su gracia. Pero el que no cree se condena a sí mismo a vivir sin la fe y sin la gracia de Jesús. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros saber quién se ha cerrado a la gracia. Lo que nos corresponde es pedir a Dios por la salvación de todos los hombres, sin dejar de esperar la conversión aún de los que parecen más endurecidos en el pecado. Punto número 3. El que obra la verdad va a la luz, para que se quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Una de las características de la verdad es que ilumina, no solo la inteligencia, sino a toda la persona. Y esta luz, si no lo impedimos, se difunde hacia nuestra libertad, de tal manera que nuestras intenciones, nuestras acciones externas e internas, se realizan de acuerdo a la verdad. Y como Jesús
es la verdad, y toda verdad viene de Dios. Nuestras buenas acciones manifiestan que es Dios el que pone en nosotros el querer y el actuar de acuerdo a su santa voluntad. Pero el que obra la verdad con humildad se da cuenta que sus buenas obras proceden de Dios, que son un reflejo de una luz prestada, que no nos podemos apropiar, sino servir en actitud de reverencia y agradecimiento.